El día de hoy estaremos viendo sobre la época colonial en Guatemala. Espero les guste este video y les sirva como información. Será como un tipo documental que haré, así que sin nada más que decir, vamos con la presentación. En esta época, Guatemala era un área rica en cultura y bienes hasta que en 1524 fue descubierta por Pedro de Alvarado, el teniente más brutal de Hernán Cortés. Junto con su ejército de soldados españoles y mexicanos, Alvarado inició derrotando un pequeño fuerte del reino quiché que se ubicaba en Quetzaltenango y después fue tomando todos los territorios que existían en Guatemala. Si te preguntabas qué es la época colonial, es un término que se refiere a la colonización del territorio guatemalteco y de sus habitantes indígenas por representantes de los reyes de España como parte de su proceso de colonización en América. Las grandes divisiones sociales durante la época colonial dependían básicamente del origen racial de las personas. Al principio hubo dos grupos étnicos, españoles e indios. Los primeros eran en 1524, eran como unos 450 personas, en una cantidad menor a la mitad de dicha cifra, y así los españoles trajeron a habitantes africanos a Guatemala para ser esclavizados y gracias a ellos surgieron las siguientes etnias. Son las personas nacidas en América con una mezcla de continente europeo. Estos eran españoles nacidos en América. Ellos eran los más poderosos y te preguntarás por qué. Ellos eran propietarios de haciendas o terrenos, tenían esclavos y eran grandes comerciantes. Y sí, ellos nos robaron todo el oro. Los peninsulares son los nativos de Europa. Se le conocía en la época colonial. Los peninsulares estaban más abajo que los criollos. Ellos eran funcionarios de la corona española. Ellos eran personas nacidas en la península ibérica en España y eran llevados a América para ser dedicados a actividades económicas de carácter local o servir. Los indígenas son personas nativas, en este caso pues, de Guatemala. Le seguían los indígenas. Ellos, durante la época colonial, en las comunidades indígenas manifestaron una serie de protestas y motines contra sus gobernadores indios, los curas, doctrineros y las autoridades españolas. Era una reacción ante los abusos cometidos por los alcaldes mayores y otros funcionarios. Los indígenas eran muy numerosos, hacían trabajos y eran controlados por los criollos. Los mestizos es la combinación de razas entre la indígena y la raza blanca, por así decirlo. Pero en ese tiempo también existieron los mestizos. Así se llamaba a los descendientes de españoles radicados en América. Eran considerados españoles, pero por nacer en América ocupaban una posición secundaria frente a los españoles peninsulares. Con estos últimos rivalizaban en derechos y privilegios de indígenas. Los castas es una mezcla que se dio entre españoles, indígenas y personas de color. Existieron los castas. Estos eran los más bajos en toda la corona española, ya que la expresión castas de la Nueva España se refiere a la clasificación de las mezclas interraciales en el periodo colonial, entre blancos, indios y negros, de la cual derivaba la atribución de deberes y derechos según el grado de pureza de la sangre. Todo esto definía su estatus social, lamentablemente. En la actualidad, siguen existiendo muchas razas, como los europeos, africanos, asiáticos y americanos. Pero no por ser de diferente raza, no discriminaremos. Podemos ver que los españoles discriminaban mucho a las personas indígenas o de color, los cuales los esclavizaban, y eso no estuvo bien. Pero eso fue en el pasado, ahora puede ser en este futuro en el que podemos cambiar estos hábitos. Pero bueno, solo te dejo a conciencia, y sin nada más que decir, espero te haya gustado este mini documental y nos vemos hasta la próxima evaluación. Chao.
Son los de... ¡Ya, Juan! Suscríbete.